Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 216. Agachó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. El fiscal y el juez de instrucción guardaban silencio. Después de un momento, Mitya levantó la cabeza y los miró con la mente en blanco. Su cara reflejaba una desesperación que ya era completa, irreversible, y se quedó tranquilamente en su asiento, callado como ausente. A todo esto había que acabar la tarea. Tenía que proceder urgentemente a interrogar a los testigos. Ya eran las 8 de la mañana. Las velas llevaban mucho rato apagadas. Mijail Makarovich y Kalhanov, que habían estado entrando y saliendo del cuarto durante todo el interrogatorio, en ese momento estaban afuera. El fiscal y el juez de instrucción también tenían cara de agotamiento. La mañana se presentaba desapacible. El cielo estaba encapotado y llovía a cántaros. Mitya miraba a las ventanas sin pensar en nada. ¿Puedo asomarme a la ventana?, preguntó de pronto Nikolai Parfenovich. Todo lo que quiera, le contestó. Mitya se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia azotaba los pequeños cristales verdosos. Justo al pie de la ventana se veía un camino embarrado y a lo lejos, entre la bruma lluviosa, las hileras negras, pobres, deprimentes de las isbas, que parecían aún más negras y pobres entre la lluvia. Mitya se acordó del rubicundo Febo y de cómo había querido pegarse un tiro con su primer rayo. Seguramente en una mañana como esta habría sido aún mejor. Se sonrió y de pronto, agitando su mano de arriba abajo en un gesto de resignación, se volvió hacia sus verdugos. «Señores», exclamó, «yo estoy perdido. Ya lo veo. Pero ella, díganme, se lo suplico. ¿Es posible que ella también tenga que perderse conmigo? Si es inocente, si ayer, cuando gritaba que tenía la culpa de todo, no sabía lo que decía. Ella no tiene ninguna culpa, ninguna. Toda esta noche aquí con ustedes la he pasado fatal. ¿No pueden decirme qué van a hacer con ella ahora?» «Decididamente puede estar tranquilo, Dmitri Fyodorovich», le respondió de inmediato el fiscal, con evidente precipitación. «Por el momento no tenemos motivos de peso para molestar por ningún concepto a esa persona, por lo que tanto se interesa usted. A medida que la instrucción avance, confío en que ocurra lo mismo. Antes, al contrario, haremos en ese sentido cuanto esté en nuestra mano. Puede estar completamente tranquilo». «Señores, se lo agradezco. Ya sabía yo que ustedes son, a pesar de todo, personas honradas y justas. Me han quitado un peso de encima. Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Yo estoy listo». «Pues sí, convendría darse prisa. Hay que proceder sin demora al interrogatorio de los testigos. Eso es algo que tiene que hacerse en su presencia obligatoriamente, de modo que... ¿Qué tal si tomamos primero una taza de té?», intervino Nikolai Parfenovich. «Creo que no la hemos ganado». Decidieron beberse un vasito de té, si es que abajo lo tenían preparado, en vista de que Mijail Makarovich seguramente habría salido a tomar una taza, para después seguir ya sin parar, y dejarían para más adelante, cuando estuvieran menos ocupados, el verdadero refrigerio. Efectivamente, había té abajo y no tardaron en subírselo. Al principio Mitya rechazó el vaso que le ofrecía amablemente Nikolai Parfenovich, pero después él mismo lo pidió y se lo tomó con avidez. En términos generales, tenía tal aspecto de agotamiento que llamaba la atención.
En vista de sus fuerzas de coloso, cualquiera habría dicho que una noche de parranda, aún seguida de las más frecuentes impresiones, no podría tener graves consecuencias para él. Pero él mismo se daba cuenta de que apenas podía mantenerse erguido en una silla y que de vez en cuando todo parecía moverse y girar delante de sus ojos. Un poco más y es posible que empiece a delirar, pensó para sus adentros. La declaración de los testigos. El chiquillo. Comenzó el interrogatorio de los testigos. Pero no vamos a proseguir nuestro relato con tanto detalle como hasta ahora. Por eso pasaremos por alto cómo recordaba Nikolai Parfenovich a cada testigo que iba llamando que estaba obligado a prestar declaración conforme a la verdad y según su conciencia, y que más tarde debería repetir su declaración bajo juramento. O cómo, finalmente, se exigió a cada testigo que firmase el acta de sus declaraciones y etcétera, etcétera. Nos limitaremos a señalar que el punto más importante en el que concentraron su atención todos los interrogados fue preferentemente la cuestión de los 3.000 rublos, es decir, si habían sido 3.000 o 1.500 la primera vez. O sea, cuando Dmitri Fyodorovich se corrió su primera juerga allí en Mokroye. Un mes antes, y si llevaba 3.000 o 1.500 la víspera cuando su segunda juerga. Lamentablemente, todos los testigos del primero al último declararon en contra de Mitya, y ni uno a su favor. Y algunos de los testigos aportaron incluso nuevos datos casi apabullantes que refutaban su testimonio. El primer interrogado fue Trifón Boris. Se presentó ante los interrogadores sin ningún temor. Al contrario, con una actitud de estricta y severa indignación con el acusado, adoptando así, indudablemente, un aire de extraordinaria veracidad y dignidad de persona. Hablaba poco y con discreción, esperando a que le hicieran las preguntas, y respondía con precisión, de forma meditada. Declaró firmemente y sin vacilación que hacía un mes la cantidad gastada no pudo haber bajado de los 3.000 rublos, que todos los lugareños testificarían que le había oído hablar de 3.000 rublos al propio Dmitri Fyodorovich. Basta con ver la del dinero que se gastó con las cíngaras. Ya solo con ellas debió de pasar de los 1.000 rublos. Puede que no llegara ni a 500, comentó Mitya al oírlo en tono sombrío. Lo que pasa es que entonces no los conté. Estaba borracho y es una pena. Mitya, sentado de lado esta vez, de espalda a las cortinas, escuchaba con aire abatido. Tenía un aspecto triste y cansado, como si dijese, que declare lo que quiera. Ahora todo da lo mismo. Se gastó con ella más de 1.000 rublos, Dmitri Fyodorovich, replicó con firmeza Trifón Borisovich. Tiraba los billetes como si nada y ellas los recogían. Esa gente, ya se sabe, son unos ladrones y unos truanes. Se dedican a robar caballos. Ya no andan por aquí. Los han echado. Si no, quizá ellas mismas podrían declarar cuánto le sacaron a usted. Yo mismo vi entonces en sus manos una buena suma. ¿Contar? No lo conté. Esa era la verdad. Tampoco me dejó usted. Pero así a ojo recuerdo que había más de 1.500 rublos. ¿A dónde va a parar? No es la primera vez que veo dinero. Sé lo que digo. A propósito de la suma del día anterior, Trifón Borisovich declaró que Dmitri Fyodorovich personalmente le había dicho nada más bajarse del coche que